ha avanzado en revisar este tipo de contratos con empresas de outsourcing dentro del gobierno federal? Se ha avanzado bastante, pero es que estaba bien enraizada la práctica de la corrupción, pero muy enraizada en todo. Habían dueños de periódicos que recibían, por ejemplo, servicio de protección del gobierno, es decir, tenían guardaespaldas del gobierno con cargo al erario y muchas cosas de todo tipo. Acuérdense de cómo se hablaba de si llegaba un nuevo gobierno y se tenía una amistad, se decía ya, la hicimos, pero esto no solo era la expresión de la mayoría de la gente, sino de ciertos sectores. Habían notarios, abogados que decían, ya tengo una palanca, ya tengo una influencia importantísima en el gobierno. Era una manera de pensar y de actuar. Entonces, eso lo tenemos que desterrar, pero es un proceso de transición. Cuando la independencia se lucha por que México fuese un país soberano, pero también se lucha para que el pueblo sea libre. Decía Hidalgo, el pueblo que quiere ser libre lo será. Y él proclama la abolición de la esclavitud. Se logra la independencia, es proclamada la abolición de la esclavitud, pero en realidad tuvieron que pasar 100 años. O sea, la esclavitud en México fue abolida en 1914. Entonces, pasó muchísimo tiempo. Entonces, son procesos que pueden llevar mucho tiempo. Nosotros estamos avanzando bastante y por eso a veces se piensa que son muchas acciones al mismo tiempo y que hay demasiada confrontación política, pero tenemos que avanzar pronto, porque no tenemos mucho tiempo. Yo no me voy a reelegir, no creo en la reelección. Entonces, quiero sentar las bases, ya lo hemos hecho, ya lo logramos, pero quiero que se consolide lo más que se pueda el cambio. Entonces, me preguntas, ¿cuánto tiempo? Pues estamos avanzando cada vez más para que si regresan los corruptos, toco madera, pues que les cueste trabajo retrogradar, es decir, ir hacia atrás, que ya no se pueda, porque además
el que la gente ya no lo permita. De todas maneras, los cambios que estamos haciendo a la Constitución, por ejemplo, el de la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, ya está en el artículo 4 de la Constitución. Y además en la Constitución se establece que año con año tiene que ser mayor la inversión para esos programas, que no puede disminuir el presupuesto. Entonces, para cambiar eso, tendrían los conservadores que contar con las 2/3 partes de los votos, y está difícil. Entonces, les va a costar. ¿Y por qué hago esta mención sobre la pensión? Porque ellos no quieren lo de la pensión. Votaron en el Congreso en contra. Los de los partidos del conservadurismo. Entonces, pero ahí quedó eso ya. ¿Cómo le van a dar marcha atrás? Va a estar difícil. Entonces, por eso la prisa de avanzar lo más que se pueda para que les cueste trabajo en el caso de que regresen, que logremos establecer las bases y crear una conciencia, una voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado, las conquistas que se logren con esta transformación. Entonces, pero sí nos va a llevar un poco de tiempo. Pero vamos limpiando diario. Ahora imagínense, celebro ya en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó lo de la reforma para el manejo de las afores. Es un avance importante porque ahora van a recibir los trabajadores más que lo que iban a recibir con la ley vigente. Entonces van a poder jubilarse y van a tener posibilidad, sobre todo los que ganan menos, de contar con su salario, un salario, 2 salarios mínimos asegurado. Con la ley vigente no iban a obtener ni medio salario mínimo. Entonces estamos corrigiendo eso. Entonces es un avance. Además, había oposición también de los conservadores, que son representantes de los grupos minoritarios, porque ahora ya hay un pago máximo por las comisiones, porque antes, hasta ahora, cobraban muchísimo las administradoras. Si se compara México con otros países. Y ahora, de acuerdo a esta ley, se va a cobrar lo justo y ya queda establecido en la ley. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el trabajador va a poder ahorrar más, no paga tanto por el manejo de sus ahorros de pensión. Entonces, es muy importante. Lo otro que también ayer lo vimos, pero debe de difundirse más, es cómo se deterioró
el salario mínimo en México en el periodo neoliberal. Ojalá y escriban los intelectuales orgánicos sobre esto. La manera en que se perdió poder adquisitivo del salario es una infamia, porque el gobierno estaba al servicio de un grupo, no era un gobierno que representara al pueblo. Pero en fin, ya me extendí mucho. Presidente, nada más como segunda pregunta.